Todo el mundo habla de la velocidad de Mbappé como si fuera algo que ocurre en las piernas. Los números que la gente cita cuando habla de él son siempre físicos. 36 kilómetros por hora. El jugador más rápido de la historia del fútbol profesional, medido en condiciones reales de partido. Una zancada que cubre metros que los defensas más rápidos del mundo simplemente no pueden cubrir aunque salgan antes. Un primer paso que parece violar alguna ley de la física porque el cuerpo ya está donde debería tardar más en llegar. Esos números son reales. Esa velocidad es real. Pero hay algo que nadie te cuenta sobre esa velocidad. Algo que la convierte en mucho más que un dato físico y que explica por qué hay jugadores con capacidades atléticas similares a las de Mbappé que nunca generan el mismo efecto de imposible sobre el terreno de juego. La velocidad de Mbappé no empieza en sus piernas, empieza en su cerebro. Y específicamente, empieza entre 200 y 300 milisegundos antes de que sus piernas hagan nada. Y eso cambia absolutamente todo lo que crees saber sobre la explosividad en el fútbol. Y sobre la tuya propia. Hay un concepto en neurociencia del movimiento que se llama tiempo de premoción. Es el intervalo entre el momento en que el cerebro recibe la información de que algo va a ocurrir y el momento en que activa la señal motora que pone el cuerpo en movimiento. Y en el fútbol, ese intervalo es exactamente donde se gana o se pierde la carrera antes de que la carrera empiece. Los investigadores que han estudiado los movimientos de los sprinters más explosivos del mundo, tanto en atletismo como en fútbol, han encontrado consistentemente que la diferencia entre el más rápido y el segundo más rápido raramente está en la velocidad máxima alcanzada. Está en el tiempo de premoción, en cuánto tarda el cerebro en procesar la señal, tomar la decisión de moverse y enviar el comando a los músculos. Los jugadores que parecen explotar de la nada no tienen músculos más rápidos, tienen cerebros que procesan más rápido, o más precisamente, tienen cerebros que necesitan procesar menos, porque ya anticiparon lo que iba a pasar. Y aquí está el núcleo de todo lo que vamos a hablar hoy. La explosividad real en el fútbol no es una cualidad física, es una cualidad neurológica. Es la capacidad del sistema nervioso de anticipar, decidir y activar la respuesta motora en el menor tiempo posible. Y esa capacidad se entrena, no en el gimnasio, en el cerebro. Mbappé tiene algo que los analistas de fútbol han intentado describir desde ángulos técnicos sin dar completamente con la explicación correcta. Lo llaman lectura del juego, lo llaman inteligencia táctica, lo llaman instinto. Lo que tienen es la descripción del fenómeno sin el mecanismo que lo produce. El mecanismo tiene nombre. Se llama anticipación perceptiva. Y funciona así. El cerebro de un jugador que lleva suficiente tiempo acumulando experiencias de alta calidad en el fútbol, experiencias donde prestó atención a las señales correctas, construye una biblioteca de patrones, configuraciones de juego, posiciones de rivales, orientaciones corporales de los defensas, trayectorias de balón que reconoce más rápido de lo que puede describir conscientemente. Cuando Mbappé está corriendo y el defensa que tiene delante empieza a preparar el cambio de dirección para interceptarle, hay una fracción de segundo donde ese cambio de dirección no ha ocurrido todavía, pero ya está anunciado en la postura del defensa, en el ángulo de sus caderas, en el peso sobre uno de sus pies, en la orientación de sus hombros. La mayoría de los jugadores no procesan esa información, o la procesan demasiado tarde para actuar sobre ella. Mbappé la procesa antes de que el cambio ocurra. Y mientras el defensa todavía está ejecutando su movimiento de interceptación, Mbappé ya ejecutó la respuesta a ese movimiento. Por eso parece que el defensa reacciona tarde cuando en realidad reaccionó a tiempo, pero Mbappé ya había procesado a dónde iba a ir antes de que fuera. No son sus piernas las que van más rápido. Es su ventana de decisión la que se abre antes. Pero hay algo más en la velocidad de Mbappé que va todavía más al fondo, y que tiene que ver no solo con cómo procesa la información, sino con el estado en que su sistema nervioso opera cuando está en velocidad máxima. Existe en neurociencia del movimiento
un fenómeno llamado inhibición de la respuesta bajo ansiedad. Y es exactamente lo que suena. Cuando el sistema nervioso está en un estado de activación elevada por ansiedad, por miedo al error, por presión del resultado, por miedo al contacto, ocurre algo paradójico en la ejecución motora. Los músculos reciben señales ligeramente contradictorias. El sistema de activación y el sistema de inhibición, que en condiciones normales trabajan en perfecta coordinación, empiezan a interferir entre sí, y el resultado no es un movimiento más lento en términos de velocidad máxima, es un movimiento que tarda más en iniciarse y que pierde la fluidez característica de la ejecución automática. En el lenguaje del campo, el jugador ansioso no necesariamente corre más despacio, pero duda antes de arrancar. Ese medio segundo de duda, esa fracción de tiempo entre la señal y la respuesta donde la ansiedad introduce ruido en el sistema motor, es exactamente la diferencia entre llegar al balón y llegar tarde. Mbappé, en los contextos donde mejor funciona, no tiene ese ruido. No porque sea psicológicamente invulnerable, sino porque su sistema nervioso, en los momentos de mayor velocidad, está operando desde un estado que los neurocientíficos llaman activación sin inhibición, el acelerador a fondo sin el freno puesto. Y lo que hace que ese estado sea posible en él con la consistencia que lo hace, es algo que raramente se discute cuando se habla de su velocidad física. Es la confianza estructural, no la confianza emocional del tipo me siento bien hoy. La confianza que viene de 10.000 repeticiones donde el movimiento salió bien, donde el sprint fue al espacio correcto, donde la lectura anticipatoria fue confirmada por lo que ocurrió después. Esa confianza estructural significa que cuando el estímulo llega, su sistema nervioso no introduce la pregunta de si salir o no salir. Sale, sin consultar. Y esa fracción de segundo que otros jugadores gastan en la consulta interna, él ya la gastó moviéndose. Para un momento, lo que acabas de entender sobre la anticipación perceptiva y la inhibición motora bajo ansiedad, explica más sobre por qué a veces llegas tarde a los balones que cualquier análisis físico que hayas escuchado sobre tu explosividad. Si no estás suscrito al canal, hazlo ahora, porque lo que construimos aquí video a video es el mapa neurológico completo de por qué rindes como rindes y cómo cambiarlo desde la raíz. La explosividad que ves en Mbappé no empieza en un gimnasio. Empieza exactamente en el tipo de comprensión que estás adquiriendo ahora mismo. Quiero contarte algo sobre un jugador que de joven era conocido en su academia como alguien con buenas condiciones físicas pero no excepcionales. No era el más rápido en las pruebas de velocidad lineal. No destacaba en los tests de salto. Había 3 o 4 compañeros suyos en esa generación que en cualquier medición atlética convencional lo superaban. Y sin embargo, había algo en cómo ese jugador se movía en el campo durante el juego real que no encajaba con sus números de laboratorio. Llegaba a los balones antes. Anticipaba los espacios antes de que existieran. En las situaciones de 1 contra 1, defensas que eran físicamente superiores a él terminaban viendo cómo se iba antes de haber decidido moverse. Los que estuvieron cerca de él en esos años formativos describen algo que en ese momento no tenían vocabulario para nombrar correctamente. Dicen que antes de cada sprint, antes de cada aceleración, había algo diferente en sus ojos. No tensión, no concentración en el sentido de ceño fruncido y mandíbula apretada. Algo más parecido a calma activa, como si ya supiera a dónde iba antes de que el juego se lo confirmara. No es una historia de dotación física excepcional. Es una historia de un sistema nervioso que aprendió a anticipar antes de reaccionar, a confiar antes de verificar, a moverse desde la certeza construida en miles de repeticiones en lugar de moverse desde la duda que frena. Si esto es cierto y quienes lo conocieron de cerca son consistentes en la descripción, lo que ese jugador tenía no era más velocidad en las piernas, tenía menos tiempo muerto entre la señal y la respuesta, y ese tiempo muerto reducido, esa fracción de segundo recuperada, es exactamente lo que en el campo de fútbol parece velocidad sobrenatural. El jugador del que hablo
terminó siendo uno de los extremos más desequilibrantes de su generación en el fútbol europeo. Nunca fue el más rápido en una prueba de atletismo, pero en un partido de fútbol llegaba siempre antes. Ahora quiero que bajes esto hasta ti. Piensa en la última vez que llegaste tarde a un balón que en el análisis posterior sentiste que podrías haber llegado. No el que físicamente era imposible, el que físicamente era posible, pero al que algo, una duda, una fracción de segundo de hesitación, te puso a destiempo. ¿Qué pasó en ese instante entre la señal y tu respuesta? La respuesta honesta, si te observas con precisión, probablemente incluye alguna de estas cosas. Una consulta interna sobre si salir o quedarte. Un momento de procesamiento sobre si el balón iba donde creías que iba. Una fracción de segundo donde el sistema de inhibición, el que actúa cuando hay incertidumbre o ansiedad, retrasó la señal de arranque. Eso no es falta de velocidad física. Es tiempo de premoción elevado. Y el tiempo de premoción elevado tiene causas neurológicas específicas y soluciones neurológicas específicas. Aquí están las 3 herramientas concretas para trabajar exactamente esto. No en el gimnasio, en el campo, en el cerebro. La primera se llama entrenamiento de anticipación con señales posturales. La mayoría de los entrenamientos de velocidad en el fútbol amateur trabajan la velocidad de respuesta a señales explícitas. El entrenador da una señal, el jugador arranca. Eso entrena el tiempo de reacción a estímulos directos, pero no entrena lo que realmente importa en el partido. La anticipación a señales implícitas, las señales posturales y de movimiento de los rivales, que anuncian lo que van a hacer antes de que lo hagan. Para entrenar eso necesitas algo específico. En los ejercicios de 1 contra 1 o de presión, fuerza deliberadamente tu atención a las caderas del rival, no al balón. Las caderas no mienten. El balón puede ser engañoso. Las caderas van donde va el cuerpo. Practícalo conscientemente durante semanas hasta que tu cerebro empiece a hacerlo de manera automática. Cuando lo hace de manera automática, tu tiempo de premoción baja, porque la señal que procesas llega antes. La segunda herramienta se llama sprint de decisión previa. En lugar de entrenar el sprint como respuesta a un estímulo externo, entrénalo como la ejecución de una decisión que ya tomaste antes de que el estímulo llegue. En el juego real, los mejores momentos de explosividad no son reacciones. Son acciones que el jugador ya decidió ejecutar antes de que el momento llegara. Mbappé no decide correr cuando el balón empieza a moverse. Ya decidió correr antes. El balón solo confirma lo que ya había procesado. Practica esto en los entrenamientos de manera deliberada. Antes de cada acción de velocidad, toma la decisión un segundo antes de lo que harías normalmente. No esperes a que el estímulo sea claro y obvio para arrancar. Arranca desde la lectura anticipatoria, aunque a veces te equivoques. El cerebro que se equivoca anticipando aprende más rápido que el cerebro que siempre espera a estar seguro. La tercera herramienta es la más importante y la más olvidada. Se llama reducción de la inhibición bajo carga emocional. Todo lo anterior, la anticipación perceptiva, la decisión previa, el tiempo de premoción reducido, colapsa si tu sistema nervioso está operando bajo un nivel de ansiedad que activa el sistema de inhibición. Y en los partidos que importan, en los momentos donde la velocidad más se necesita, la ansiedad suele ser más alta. Por eso el trabajo neurológico de regulación que hemos descrito en otros videos de este canal no es separado del trabajo de velocidad. Es parte del mismo sistema. Un jugador que aprende a regular su sistema nervioso en momentos de alta presión no solo piensa más claro, se mueve más rápido, porque la inhibición que la ansiedad introduce en el sistema motor desaparece cuando la ansiedad está regulada. La herramienta específica para esto en el contexto del sprint, en el momento justo antes de un arranque en situación de presión, una sola expiración corta y fuerte por la boca, como si soplaras una vela. Ese gesto activa el sistema nervioso parasimpático en una fracción de segundo y reduce la inhibición motora lo suficiente para que la señal de arranque llegue a los músculos
sin el freno de la ansiedad puesta encima. No lo hace más lento, lo hace más rápido. Paradójicamente, la expiración que parece una pausa elimina la pausa real que la inhibición estaba introduciendo. Cierra los ojos si puedes. Quiero que pienses en el espacio, no en el rival, no en el balón, en el espacio que existe detrás del defensa que tienes delante. Ese espacio que en el partido a veces parece demasiado pequeño o demasiado arriesgado para atacar. Quiero que lo veas con otra escala. Que lo veas como lo ve alguien cuyo cerebro ya tomó la decisión de ir ahí antes de que el momento llegara. Ahora nota que cambia en tu cuerpo cuando lo ves así. Cuando no estás esperando el momento perfecto para decidir, sino que ya decidiste y solo estás esperando la señal de confirmación. ¿Sientes algo diferente en las piernas? ¿En la posición del cuerpo? Eso que sientes es el sistema motor preparado para la acción, en lugar de esperando el permiso para actuar. Y esa diferencia, ese estado de preparación anticipatoria versus ese estado de espera reactiva, es exactamente la diferencia entre el jugador que siempre parece llegar a tiempo y el que siempre llega medio segundo tarde. Mbappé no nació con piernas diferentes a las tuyas en términos de fibras musculares. Nació con un cerebro que aprendió, a través de miles de horas de práctica de alta calidad, a tomar la decisión antes de que el momento llegara. A moverse desde la anticipación en lugar de desde la reacción. A confiar en lo que ya procesó en lugar de esperar la confirmación que siempre llega tarde. Eso se entrena, no en el gimnasio. En cada rondo donde dejas de mirar al balón y empiezas a mirar las caderas. En cada sprint donde tomas la decisión un segundo antes de lo que te sientes cómodo tomándola. En cada partido donde en lugar de esperar el momento perfecto para arrancar, arranjas desde la lectura y dejas que la lectura te confirme que tenías razón. Tu velocidad no está limitada por tus piernas. Está limitada por el tiempo que tu cerebro tarda en decirles a dónde ir. Y ese tiempo, con el trabajo correcto, se reduce. Si conoces a alguien que cree que su problema de explosividad es físico, que necesita más gimnasio, más sprints en el entrenamiento, más trabajo de fuerza para llegar antes a los balones, mándale este video, no para convencerle de que deje de entrenar el físico, para añadir la dimensión que nadie le está enseñando, y que es exactamente donde está la diferencia entre llegar y llegar a tiempo.